Antes de empezar con el avance de la materia, quiero dedicar algunos minutos a responder sus dudas o preguntas sobre el examen o el repaso. Así que les puedo dar una orientación como para que puedan hacer la resolución y entregarlo hasta medianoche. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Franz, no te escucho. Y está habilitado para subir el primer parcial en el Classroom. La resolución vale 10 puntos, ¿sí? Y la resolución del repaso vale 5. En total son 15 puntos adicionales que podrían tener. Ingeniero, el repaso y el examen yo lo he mandado al repaso, al trabajo que ha asignado en Classroom nomás, la resolución. Ahora hay que Subirlo en el mandar lugar que corresponde. Ahí No, está en bien. el lugar que corresponde, subirlo, borrarlo lo que está mal y subirlo donde corresponda, ¿sí? Está bien. Porque en base a eso voy a tener la planilla de calificaciones. A ver, ¿hay algo más, jóvenes? Sobre el inciso C, sobre cuñas, Inge, por ahí posiblemente podría darnos una indicación sobre las fórmulas, Inge. Claro. La aplicación, por favor. Inge, Por una supuesto. consulta más, por favor. ¿Cómo dices? Una consultita más referente a las Dime. notas de Inge. La casilla de notas de exposición, ¿cómo se va a llenar para este parcial? Sabes, por alguna razón te escucho, pero no puedo entender lo que estás hablando. Si me podrías repetir, por favor, Kevin. Sí, Inge. Le decía, ¿cómo se va a proceder para el llenado de la casilla de exposición para este parcial? Ah, ya. La resolución del repaso, Kevin, es 5 puntos. Y la resolución del parcial es 10 puntos. En total hacen 15 puntos que corresponde a esas casillas de exposición. ¿De acuerdo? Así se va a llenar. Está bien, Inge, está bien. Bien. Vamos a hablar un poco acerca de las cuñas. Han puesto presente en el chat del Classroom, jóvenes. Digo, en el chat del Zoom, presente. Así no lo han hecho, vayan haciéndolo, por favor. Bien, esta es la parte que corresponde a lo que son las vigas acopladas por cuñas de madera, ¿sí? Lo primero que teníamos que haber hecho era predimensionar la viga. Por decir, si la viga me salía 15 por 29, tengo que buscar una escuadrilla que sea apropiada. Ahora, supónganse que la escuadrilla me sale 15 por 29. Ya es una suposición. Entonces me voy a esta parte que corresponde a las escuadrillas comerciales. 15 por 29. Este se acerca, pero no es. Pero tengo que utilizar dos maderas. ¿Qué tal si utilizo 14 por 14? Entonces base 14 y pongo una madera encima de otra. 2 veces 14 es 28. Por lo menos 4 centímetros de separación o 3 hacen 32 centímetros. Entonces mi escuadrilla va a ser 32 por 14.
Entonces, en base al predimensionamiento que haga, elijo dos maderas que más o menos sean mayores a la escuadría que se requiere. Por ejemplo, mi predimensionamiento me ha dado 15 por 29. Entonces, si uno de estas dos maderas, una encima de otro, va a ser 14 por 32 aproximadamente. Y eso es más de lo que he predimensionado. Entonces, elijo eso. Entonces, una vez que he elegido esa combinación de maderas, lo que hago es empezar a calcular las dimensiones que debe tener. A ver, voy a ir a esa parte. Aquí está. El primer valor es T, que se refiere a esta altura, que va a ser la altura, en este caso 32, dividido entre 12 a 20. Yo elijo siempre el más desfavorable, que es 12. Me sale un número, por decir 2.9 o 2.7, y yo lo redondeo a 3 directamente, ¿no? O sea, medidas que sean apropiadas. Este valor de A es 5 veces T. T me ha salido 3, entonces 5 por 3 va a ser 15. Entonces esta medida de acá va a ser 15. La separación es 32 entre 15, que más o menos da 2 puntos y tantos. Pero yo he elegido 4. Entonces es mayor que 1 pulgada, así que cumple. Está bien. Y el diámetro del perno es 14 dividido entre 10, que me da 1.4, que más o menos es 3/4 de pulgada. Entonces digo que el perno va a ser 3/4 de pulgada. Entonces de esa forma puedo hacer el diseño de las medidas. Una vez que tengo esto, calculo el valor de T. T va a ser la suma de T1 más T2 más T3. ¿Sí? T1 es el esfuerzo de aplastamiento multiplicado por B y multiplicado por T, esta distancia. Esto es lo que soporta la cuña. El esfuerzo de aplastamiento está entre 30 y 50. Elijo siempre el menor, 30. B es 14 y T me ha salido 3, ¿no? Entonces multiplico esto y me sale el valor de T1. El valor de T2 es mu, que varía entre 0,5 a 0,6. Elijo 0,5. Fs es la resistencia a la fluencia del acero dulce, y por lo general está entre 800 a 1200. Elijo 800. ¿Sí? 800. Y A es el área de la sección transversal del perno. Y por 3/4 de pulgada, o sea, 3/4 por 2.54 al cuadrado, dividido entre 4, multiplicado por Fs, que es 800, y me sale el valor de T2. T3 está entre 150 y 170. Puedo elegir 150 o 160 o 170, depende. Por eso les digo, en el cálculo no hay un solo resultado único, sino vale el criterio y el procedimiento. Yo califico el procedimiento y el criterio, no califico el resultado. ¿De acuerdo? Por eso no les he dado la respuesta del inciso C ni del B, porque es criterio. Si ustedes sacan un resultado diferente al mío y está todo bien, entonces no hay ningún problema. La idea es el criterio y el desarrollo que han tenido. Pues elijo, por decir, 150 por el diámetro al cuadrado del perno, y tengo T3. Lo sumo estos 3 y tengo el valor de la resistencia de la cuña. Esto es la resistencia de la cuña, esto de aquí es la resistencia de la madera, y esto es la resistencia del aplastamiento del perno. Entonces, eso es T, la suma de estos 3 T's. Y finalmente saco Z, que es 2/3 de H. En mi caso era 32, 2/3 de H, 32, algo de 21, no sé.
saco H, el momento máximo es del sistema. De este tipo de sistema, de acuerdo a la configuración estructural, saco el momento y lo divido entre Z. Eso es el valor de la fuerza horizontal. Entonces, el número de cuñas es la fuerza horizontal dividido entre lo que resiste cada cuña. Y me va a salir un número. Si me sale por decir 3, 4, 5, entonces eso me define el número de cuñas. Ojo que el criterio es de que en la parte de los extremos tiene que ir la mayor cantidad de cuñas. Van más seguidas porque el esfuerzo de corte es mayor. Pero en la parte central el número de cuñas es reducido porque el esfuerzo es prácticamente cero. Entonces el criterio me dice que tengo que ubicar correctamente estas cuñas. Y eso era parte de su examen. ¿Sí? Ubicar las cuñas con criterio. ¿Sí? Entonces no se preocupen de los resultados, sino del procedimiento y el criterio que tengan al resolver esto. Y así, básicamente, esta es la resolución del examen. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Les voy a aclarar sus dudas. Ingeniero, Dime, Rosa. buenas noches, ingeniero. El espaciamiento mínimamente es de 3 a 4, ¿verdad? Entre maderas, tú dices, Rosa. Sí. No, el mínimo es 1 pulgada. ¿Sí? Fíjate acá. Es 1 pulgada. Mientras tu espaciamiento sea más que 1 pulgada, está bien, ¿no? No hay problema. Listo, Inge, gracias. Otra preguntita, Inge. Dime, Saulo. Cuando haces para sacar cuántas cuñas va a entrar, si me da 2.4, 2.3, directamente se redondea a 3 cuñas. Claro. No puedes ponerle menos. Por decir, te sale 2.1 o 2.05 y tú le dices 2. No. 3. Basta que se pase con un punto 3 directamente. ¿Sí? No puedes ponerle menos puntos. Eso ya es criterio. ¿De acuerdo? Puedes ponerle más si tú quieres. Pero lo mínimo es 3, ¿no? Tal vez, por decir, tienes una madera de 5 metros, Saulo, y te sale 3 cuñas. Entonces, el criterio te dice, ¿cómo voy a poner solamente 2 a los lados y 1 al medio? Le pondré más, 5. ¿Sí? Pero eso ya es parte del criterio del calculista. Lo mínimo es 3. Y si es más, mejor, ¿no? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ingeniero, y en la elección de las escuadrillas, ¿podría explicar otra vez, por favor, Inge? Claro, Rosa. Lo primero que hago es predimensionar. Predimensiono con la flecha, ¿sí? Entonces, una vez que predimensione con la flecha, por decir, me sale 15 por 29 la escuadrilla. Es la escuadrilla necesaria, ¿sí? Predimensionando con la flecha. Y no estoy tomando en cuenta el peso propio, solamente predimensionado. Entonces, el peso propio va a ocasionar una variación muy pequeña que no va a hacer variar esa escuadrilla de forma significativa. Entonces, me voy a esta última parte donde están las escuadrillas comerciales. Y tengo que unir una madera y encima otra. Entonces, empiezo a pensar y digo, ¿qué maderas puedo unir para tener algo igual o más que 15 por 29? No menos, sino igual o más. Entonces digo, si pongo 14 por 19, 14 ya el ancho está más o menos, pero si voy a poner 2 maderas de 19, voy a tener 38, 40 y tantos, es demasiado, ¿no?
Entonces, si le voy a poner 9 por 14, tal vez va a ser muy poco, ¿sí? Entonces, elijo 14 por 14, porque 14 más o menos es el ancho. El ancho era 15, pero le voy a poner 14, que más o menos se ajusta. Y si voy a poner 2 de 14, por lo menos va a ser 30 o 31 y punto y tantos, porque la separación mínima es 2.54, una pulgada. Entonces, 2 de 14 son 28, más una pulgada son 30.5, 30.54. Entonces, directamente 31 o 32, ¿sí? Entonces, esto más o menos se ajusta. Entonces, voy a utilizar estas dos maderas para ponerlas una encima de otro y asegurarlas con cuñas. Entonces, esto de elegir las maderas ya es el criterio de cada calculista, ¿sí? No hay una regla donde si no has elegido esto está mal, no. Podrías haber elegido, yo les digo, esto. O quizás algunos hayan elegido esto, ¿no? Pero si han logrado calcular, está bien, ¿no? Al final el cálculo demuestra si va a funcionar o no va a funcionar, ¿sí? Entonces, tienen que verificar, ¿no? Mediante los cálculos, haciendo números. Bien, ¿está bien, Rosa, eso? Sí, ingeniero, pero si digamos he escogido, como usted dijo, 32 de alto, si lo divides entre 15 va a ser menor, menor a una pulgada para el espesor. Entonces tendría que aumentarlo. No, si es 32, Rosa, 2 de 14 son 28 y te sobran 4 y es más que una pulgada, ¿no? Sí, Ahora, si es muy grande, entonces también no está bien, ¿no? Es muy... Ten en cuenta que la madera es cara, mientras más grande la madera es más costosa, así que tengo que tratar de encontrar la combinación que sea más económica. En eso consiste la ingeniería, ¿no? Lo necesario, pero al mismo tiempo económico. ¿Sí? Porque si no, directamente yo le pondría 2 de 14 por 29. Es carísimo. Va a funcionar, pero es muy caro, ¿no? ¿Sí? está bien, dije, muchas gracias. ¿Algo más, jóvenes? Faltaba un poquito más de tiempo. ¿Qué pasó, Saulo? Que me ha faltado tiempo para terminar. ¿Así? Tal vez te ha faltado un poco de práctica, ¿no? Para hacerlo más rápido. Bien, ¿algo más antes de empezar con la clase, muchachos? Bien, vamos a empezar con la clase. A ver, en un minuto voy a habilitar la pizarra virtual. Bien, jóvenes. Ahora vamos a entrar a un nuevo capítulo. Y este capítulo tiene que ver con el diseño de columnas.
¿sí? Elementos sometidos a compresión. A ver, vamos a empezar aquí. Diseño de elementos sometidos a compresión. Sí, ese es el tema que vamos a empezar ahora. Y no siempre los elementos sometidos a compresión son las columnas, sino que también podríamos encontrar incluso vigas que están sometidas a compresión. Por ejemplo, ¿conocen ustedes lo que es un tijeral o una cercha? ¿Han visto? Sí. Entonces, en una cercha hay elementos que están colocados y siempre hacen triángulos. Y cuando empieza a trabajar, los elementos de la cercha trabajan a compresión y a tracción. Entonces, son vigas en realidad que tiene la cercha. Algunos actúan como columnas, pero son por lo general vigas que podrían estar trabajando a compresión. Entonces, no vamos a hablar necesariamente de que las columnas siempre van a estar sometidas a compresión y son los únicos elementos a compresión, sino que también las vigas también podrían estar sometidas a compresión. Por eso vamos a ver el diseño de elementos que trabajan a compresión. ¿Sí? Bien. Entonces, no solamente existe lo que es la compresión, sino que también hay el término de flexocompresión. Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero primero hablemos acerca de la compresión pura, los elementos que están siendo sometidos a compresión. Entonces, para esto estamos hablando de la compresión axial, es decir, de que el esfuerzo de compresión está actuando en el eje del elemento. Entonces, mientras actúa en el eje, tenemos lo que es la compresión axial. Pero si esta compresión no está actuando en el eje, sino con cierta excentricidad, tenemos lo que se llama la flexocompresión. Y el método de cálculo es distinto. Entonces, puede que nosotros calculemos como un elemento a compresión, pero en la construcción se convierte en un elemento a flexocompresión y todo está mal, ¿no? Hace variar. Entonces, es bien importante que definamos lo que es compresión, lo que es flexocompresión, y cuando hagamos los planos, detallemos la ubicación de los elementos para que algo que hemos diseñado a compresión trabaje a compresión y no por la construcción o la comodidad en la construcción se mueva la columna o se mueva el elemento de tal forma que haga que el sistema trabaje a flexocompresión. Entonces, si ocurriera eso, la capacidad de carga disminuye y la estructura podría colapsar. Entonces, es importante que entendamos cómo trabaja este esfuerzo, lo sepamos calcular y podamos identificarlo debidamente. Bien. Entonces, vamos a hablar luego de lo que es la flexocompresión. Y para eso vamos a definir lo que nos dice el manual de diseño de madera del grupo andino. Nos habla acerca de la longitud efectiva. A ver, esta partecita es bien importante y solo vamos a leer algunas partes claves, ¿no? A ver, Vladimir, ¿puedes leer esta parte, por favor? La longitud efectiva es la longitud teórica de una columna equivalente con articulaciones en sus extremos. Esta longitud efectiva se obtiene multiplicando la longitud no arriestrada, L, por un factor de longitud efectiva, K, que considera las restricciones o grado de empotramiento en sus apoyos extremos
extremos le proporcionan. Bien. Entonces, hablamos de una longitud efectiva que es en realidad una longitud teórica de una columna equivalente, ¿sí? Es decir, que dependiendo de cómo se construya la estructura, algunos elementos van a tener diferentes tipos de adiestramiento. Por ejemplo, ustedes han debido recordar, bueno, deben recordar que en isostática, por lo menos se han hablado de 3 apoyos que son bastante comunes. Estamos hablando del apoyo fijo, el apoyo móvil y después el apoyo, ¿cuál era? El empotramiento. Ahí también la guía, ¿no? Pero básicamente son esos 3 apoyos. Ahora, fíjense, si yo construyo un arco de fútbol de madera, ¿no? O sea, pongo 2 columnas y después un travesaño y lo clavo, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo tendría el travesaño en los extremos? ¿Qué tipo de apoyo serían? A ver, Franz, ¿qué dirías tú? ¿Qué apoyos serían en los extremos del travesaño del arco del fútbol? Inge, el apoyo sería en este caso vertical o horizontal. Fijo, móvil, empotrado. ¿Cuál de esas 3 opciones? Bueno, pues tendría que ser móvil. Porque fíjense que dependiendo al tipo de apoyo que elijamos en el cálculo, vamos a calcular reacciones diferentes. O sea, si yo me equivoco en el apoyo y empiezo a calcular suponiendo que es un apoyo y no es ese apoyo, entonces todo el cálculo estaría mal, ¿no es cierto? Y en este caso del arco de fútbol, mucho depende de cómo esté construido. Por ejemplo, si tengo aquí el poste, y a ver, voy a hacer otra cosa. Esto. Tengo aquí el poste y en su encima coloco el travesaño. O sea que el travesaño está descansando sobre el poste. Y ahí lo clavo, ¿no? No es lo mismo que yo haría aquí un quicio, ¿sí? Aquí haría un tallado y como hacen los marcos de las puertas, ¿han visto? ¿Sí? Entonces aquí yo hago su formita como para que se encaje aquí al poste. Entonces, ¿cuál es más duro? ¿Esto o esto? ¿Qué dirían ustedes? Hago una espiga, ¿no? Le dicen los carpinteros, una espiga, su agujero y lo coloco. ¿Es mejor el apoyado o con el espiga? ¿Cuál es más duro? El apoyado. Espiga. Espiga, Inge. ¿El apoyado o la espiga? Entonces, un apoyo móvil, Vladi, es que se mueve, ¿no ve? Pero no se mueve así. Entonces, el arco del fútbol, ¿cómo se movería así, no ves? Si estuviera apoyado, es inestable, ¿no? Y si estuviera con la espiga, es todavía poco más estable. Podría ser un apoyo fijo.
pero no es empotrado, ¿no? Si quisiera empotrado, este tendría que ser el poste y la viga tendría que entrar a la mitad, aquí, como espiga, y aquí haber otro, y esto trabajaría como empotramiento, ¿no? ¿Sí? Esa unión. Entonces, mucho depende de cómo se construya, para ver si es empotrado, fijo o móvil. Entonces, dependiendo al caso, definimos lo que es la longitud efectiva. Y este valor de K depende del tipo de apoyo que tenga el sistema estructural. Y eso va a depender de cómo se construye. Tú puedes elegir fijo, pero los albañiles o el que está construyendo lo pone así y después se mueve esto así. Ya no es fijo, es móvil. Entonces te hace variar todo el cálculo. ¿Sí? Entonces es bien importante que se defina bien y se especifique bien cómo va a ser el apoyo y cómo se va a construir. Bien, hay una tablita acá que muestra cómo es la longitud efectiva en columnas. El valor de K, aquí, esta es la longitud efectiva L, y esto es el esquema que está representado. Este es el apoyo articulado. Entonces, ¿qué es un apoyo articulado? Es un apoyo que puede flotar así. Fíjense, flota así. Eso es articulado. O está así y se puede hacer así. ¿Sí? Así. A ambos lados. A eso le llamamos articulado. Claro, no se desplaza así, pero sí se puede hacer así. Cuando es así, articulado, nos sugieren tomar el valor de K1. Entonces, la longitud efectiva va a ser K por la longitud del elemento, que va a ser L en este caso, ¿no? L por 1 da L, longitud efectiva. Ahora, miren, aquí tengo empotrado en un extremo y el otro impedido de rotar, pero libre a desplazarse. O sea que tengo empotrado y un apoyo fijo. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo 1.2. Longitud efectiva sería la longitud real por 1.2 y esa es la longitud efectiva que describe la curva de pandeo que tiene esto, la longitud total del elemento en pandeo. Empotrado en un extremo y el otro parcialmente medido, pero rota y se desplaza. Esto es un apoyo empotrado y un apoyo móvil. Fíjense, se mueve más este. Entonces, para este caso, el valor de K es 1. La longitud efectiva sería la longitud real por 1.5, sería 1.5 por L. Este caso, empotrado en un extremo, pero libre en el otro. Y empotrado y en este otro libre. Entonces, para ese caso, elijo 2. Entonces, la longitud efectiva va a ser la longitud real L por 2 y la curva de pandeo va a ser, la longitud de pandeo va a ser 2 veces L. Aquí, articulado en un extremo y el otro impedido de rotar, pero libre para desplazarse. O sea, ese es articulado y móvil. También 2, el valor de K. Y articulado y libre, inestable. No hay valor de K, longitud efectiva infinita, o sea, es que ni bien se suelta, se cae, ¿no? Es totalmente inestable. Entonces, estas son las longitudes efectivas teóricas en columnas. Pero revisando la norma del Pacto Andino,
La norma del Pacto Andino me ayuda a tener un punto de vista más equilibrado sobre esto y de tal forma que pueda elegir el valor de K que sea más acertado. Teóricamente, estos son los valores de K que hemos visto. Pero para diseño me sugiere utilizar estos valores, porque no siempre lo teórico resulta ser lo práctico. Entonces, en el diseño me dice que tengo que usar estos valores. ¿Sí? Entonces, esto es empotrado fijo, empotrado móvil, articulado, empotrado libre y articulado móvil. Entonces, en vez de 2, te sugiero tomar 2.4. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo que utilizar. Esto es la teoría. Pero lo que tengo que utilizar para mis cálculos es esto. ¿De acuerdo? Esto es lo que tengo que utilizar. Bien. Vamos a definir un término que se llama esbeltez. A ver, esto es muy importante. A ver, ¿puedes leerlo, Kevin, por favor? Ya, Inge. Esbeltez. En estructuras de madera, la esbeltez de una columna maciza simple, aislada, es la relación entre la longitud efectiva y la dimensión del lado menor de su sección transversal para columnas rectangulares. Tomar el diámetro si fuese columna redonda, expresada en ecuación, sería, y la ecuación sigue como esbeltez es igual a la longitud efectiva de la columna sobre el lado menor de la columna. Bien, gracias por Kevin. Este valor de acá, del esbeltez, se conoce como la letra lambda. ¿Ya? Lambda es la esbeltez. Lambda es igual a longitud efectiva dividido entre D. Ahora, ojo con esto, ojo, D siempre, en todos los casos, es la dimensión del lado menor de la sección transversal. O sea que es la dimensión más pequeña. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, una columna 14 por 29. Entonces, el valor de D, ¿cuánto va a ser? Si la escuadrilla es 14 por 29. ¿Cuánto va a valer D? 14. Eso, 14. Si es 9 por 14, la escuadrilla. Nueve. Eso. Entonces, el valor de D siempre es el más pequeño. Y L es la longitud efectiva, o sea que es la longitud real del elemento multiplicado por K. Y este valor de K tengo que averiguar qué tipo de apoyo tengo. Y para eso necesito analizar bien el sistema estructural para elegir un valor de K adecuado. ¿Sí? Vamos a ir haciendo ejercicios y nos vamos a dar cuenta que si elijo mal el valor de K, el cálculo me sale mal y la estructura puede correr riesgo. ¿Sí? En el caso de columnas, imagínate que una columna falle o se rompa, ¿qué pasa con la estructura? Se viene para abajo. Una viga que se rompa no es tan grave. ¿Sí? Hay cierta inestabilidad, pero se puede hacer algo. Pero si falla una columna es ya terrible, ¿no? Se cae todo. Así que no nos podemos equivocar en este asunto de la longitud efectiva. Es muy importante. Esto de acá es muy importante y lo vamos a leer también. A ver, Tito Acosta, ¿puedes leerlo, por favor?
lo que está ahí en la pantalla, Inge. Sí, lo que está marcado, por favor, Tito. Ya. Cuando se tenga una columna rectangular donde la longitud efectiva varíe en sus dos direcciones de sucesión transversal, se debe calcular la esbeltez para ambas direcciones y se debe usar para el diseño la esbeltez que sea mayor la esbeltez para las columnas macizas simples está limitada a eso, Inge, no veo bien. Lambda. Igual Lambda, 50 para las columnas, perdón, lambda igual a 50. para las columnas formadas por varios miembros de la esbeltez está limitada a alfa igual a 80, ¿no, Inge? No, lambda. A lambda. Sí, lambda. ¿Sí? Entonces, imagínense, tengo una columna de 14 por 29. Longitud efectiva va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, el mayor valor de lambda voy a tener cuando este sea pequeño y no sea grande. Entonces, tengo que tomar siempre el valor de D, el más pequeño. Aunque la columna tenga dos esbelteces, una respecto a X y otra respecto a Y, pero yo siempre voy a tomar la más pequeña. Y así me va a dar un valor de lambda alto que va a utilizarse para el diseño, tomando en cuenta este esbeltez. Ahora, este valor de lambda no tiene que ser mayor a 50 en columnas. ¿Sí? No puede ser mayor a 50. Pero en columnas que están formadas por varios miembros, es decir, que si necesito una gran sección de columna y no hay una madera así, puedo agarrar maderas así como algo parecido a las cuñas y puedo formar la sección que estoy buscando. Entonces, si tengo una columna que está formada por varias maderas, el valor de lambda o la esbeltez puede ser hasta 80. Pero si es una sola madera, no tiene que ser más de 50. Bien, entonces es importante sacar la esbeltez, porque la esbeltez va a definir el tipo de madera que es, o sea, el tipo de columna. Entonces, dependiendo del tipo de columna, también voy a hacer el cálculo. Fíjense que la norma del grupo de maderas del Pacto Andino me dice alguna clasificación. 3 tipos de maderas. Columnas cortas, intermedias y columnas largas. Columnas cortas, el valor de lambda o la esbeltez es menor a 10. Ahora digo que es una columna intermedia si el valor de lambda o la esbeltez está entre 10 y el valor de CK. Y el valor de CK es 0.7025 la raíz cuadrada de E sobre FC. Entonces, esto es CK. Calculo el valor de CK que depende del grupo de la madera. Y si mi lambda está en este rango, entonces puedo decir que es una columna intermedia. Columna larga es cuando lambda está entre CK y el valor de 50. ¿Sí? Entonces, columnas cortas, intermedias y largas. Entonces, necesito saber qué tipo de columna es, porque para cada columna el cálculo es distinto. Las columnas largas aguantan menos que las columnas cortas. Así que por lo general voy a tratar de buscar columnas cortas.
Pero si quiero ahorrar y quiero hacer un diseño eficiente, voy a tratar de usar columnas largas porque tienen secciones pequeñas, mientras que las columnas cortas tienen secciones grandes y no son económicas, son caras, mientras que las largas son más económicas. Cuando hagamos ejercicio, un poquito vamos a ver de esto. Ahora, algo que nos advierte este manual para diseño de maderas del grupo andino, no deben utilizarse como columnas macizas simples elementos cuya esbeltez sea mayor a 50. Porque ocurre el pandeo o el pandeo. Entonces el pandeo es lo que destroza la madera en las columnas. Fíjense que el valor de CK depende del grupo de madera. El grupo A para una columna es 1798, en el grupo B 1834 y el grupo C 1842. Ahora, ¿quién sabe lo que es un entramado? ¿Qué es un entramado? Como la unión de una madera sería con otra, algo así. Armazón de madera, Inge. Sí, un armazón. Por ejemplo, una cercha. ¿Sí? Una cercha, ya podríamos hablar de que es un entramado. ¿Sí? Entonces, este valor de CK va variando dependiendo si es un elemento de columna simple o es un entramado. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. O sea, primero, antes de aplicar las fórmulas, hay que ver y analizar el sistema estructural y qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es bien importante eso. Bien, ahora fíjense los esfuerzos máximos admisibles y el módulo de elasticidad. Como los elementos trabajan a compresión, existen diferentes tipos de compresión. Aquí habla de la compresión paralela, es cuando está comprimiendo el elemento en el mismo eje. ¿Sí? Está comprimiendo el elemento en el mismo eje, así. Eso se le llama compresión paralela. ¿Sí? Y tracción paralela es cuando se está jalando, ¿sí? Se está jalando en el mismo eje. Flexión sería esto. ¿Sí? Esto sería flexión. Entonces, fíjense la resistencia a la compresión paralela. ¿Cuánto es? Para el grupo A, es lo que nos importa. ¿Cuánto es la compresión paralela para el grupo A? ¿145? Está claro ahí, ¿no? La tracción también 145. Y fíjense, la flexión que ya habíamos visto es 210 kilogramos centímetro cuadrado. Estos son los esfuerzos admisibles que soporta. Entonces, tomando en cuenta estos esfuerzos, dependiendo al grupo de madera, vamos a hacer los diseños. Bien, esto es muy importante, así que lo vamos a leer. A ver, Ever,
Quiroz, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Ever? No hay. A ver, otro. A ver, léelo. Inger dijo, Ya, a ver, léelo, Ever, por favor. está bien, Inger, va a disculpar. Ya. Bueno, para el diseño de las columnas se debe usar los valores a módulo elástico, que es módulo mínimo según el manual de diseño de madera del grupo andino. Corresponde a una probabilidad de hasta 5% del módulo de la elasticidad. Por debajo del valor para el diseño de pie derecho, para entramados. Se deben usar del valor de E promedio, del cual es mayor que E0 sobre 0.05, debido a que en un entramado de elementos actúan a una manera más solitaria, garantizada así la seguridad. Bien, gracias, Ever. Este término de acá se conoce como el E o el módulo de elasticidad al 5%. O sea, 5% de probabilidad de que sea diferente. ¿Cuánto estamos tomando el módulo de elasticidad? 95.000 para el grupo A. Ese es el 5%. Eso quiere decir que hay un 5% de probabilidad de que el módulo de elasticidad sea menos que esto. O sea, es una probabilidad muy baja. Sin embargo, el E promedio es de 130.000. Pero no siempre las maderas alcanzan este valor de 130.000. Así que el E promedio lo vamos a utilizar cuando estamos haciendo entramados o cerchas. ¿Sí? Es decir, donde varios elementos están trabajando juntos y se agarran entre ellos. Entonces, cuando eso pasa, vamos a utilizar el E promedio, 130.000. Pero si son elementos individuales, casi siempre vamos a utilizar para el grupo A 95.000 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces es bien importante que aprendamos eso. Si estamos haciendo cerchas o algo parecido, el E es 130.000. Pero si no estamos haciendo cerchas y estamos diseñando elementos individuales como vigas o columnas, el E es 95.000. Y ese se llama el E al 5%. Y el otro es el E promedio, 130.000 para el grupo A. Bien, si estamos hablando de columnas cortas, la capacidad de carga que tiene una columna es el valor de eje C multiplicado por el área. Este valor de eje C lo teníamos en esta tabla, 145, y esta A es el área de la sección transversal, y este N es el N admisible, es decir, hasta cuánto puede soportar de carga esta columna. Eso si es que nuestra esbeltez nos ha definido que es una columna corta. Si fuera el caso de una columna intermedia, el asunto es un poco más complejo. El N admisible o la capacidad de carga de soporte que tiene la columna es FC, que es 145, el área de la sección transversal en centímetros
1 menos 1/3 de lambda, que es la esbeltez, dividido entre sec elevado a la cuarta. Entonces, fíjense que este es mayor que este. Este es menor, porque al final es FC por A, este también es FC por A, pero multiplicado por 0 punto y tantos. Entonces, este N va a ser menor que este. O sea que mientras más larga la columna, menor capacidad de carga tiene. ¿Sí? No aguanta más una columna larga, aguanta menos. Pero mientras más reducida la columna, entonces su capacidad de carga también es mayor. Bien, ahora hablemos acerca de las columnas largas. El N admisible es 0.329, de acuerdo a la fórmula de Euler, modo de elasticidad por el área dividido entre la esbeltez al cuadrado. Entonces, mucho depende qué tipo de columna escoja. Si es una columna corta, una columna intermedia o una columna larga. Entonces, ¿qué es lo que define qué tipo de columna es? Es la esbeltez. ¿Sí? Entonces, la esbeltez es lo que me define si es una columna larga, intermedia o corta. Bien, jóvenes. Entonces, hasta este punto vamos a llegar en columnas por el momento y vamos a dedicarnos a hacer ejercicios. ¿Ya? Ahora es un poco tarde como para hacer ejercicios, no tenemos ya mucho tiempo. Así que voy a aprovechar el tiempo de hablar con ustedes sobre la práctica 2 del proyecto. Recuerden que el examen final de esta materia no es un examen escrito, sino es un proyecto. Y la presentación de ese proyecto es necesaria, indispensable para poder pasar de curso. O sea, si hay alguien que tiene buenas notas y no ha hecho el proyecto, no puede pasar de curso. ¿Sí? Es necesario que haga el proyecto. Y este proyecto es sobre 100. ¿Ya? O sea que tiene una importancia notable. ¿De acuerdo? Ahora, no sé cómo les ha ido en sus parciales, pero a medida que les vaya mal en los parciales, si es el caso, el proyecto se va a volver más emocionante, ¿no? Y le van a dar más atención, más dedicación. Entonces, eso puede ser lo que están esperando, ¿no? El proyecto. Entonces, antes yo asignaba proyectos para que cada uno hiciera, pero ha habido muchos inconvenientes. Así que lo que tienen que hacer ustedes es buscar su propio proyecto. Y ahí entra en juego lo que es la práctica 2. Entonces, escuchen bien esto. La práctica 2, que lo voy a subir al Classroom en algún momento, es realizar un plano referencial o arquitectónico de una estructura de madera. ¿Qué puede ser esta estructura? Puede ser un galpón, puede ser un puente de madera, ¿sí? O puede ser un entablonado, pero grande. O una cercha de iglesia, ¿no? Esas grandes, ¿no? Sino algo que sea significativo. ¿Qué no vale? No vale un techito para que traiga el auto, o una cosa que sea de 4x6, así pequeñito, un techito, cosas así, sino que tiene que ser algo significativo. Y es fácil, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet algunos modelos de estructuras de madera
quizás cerca de ustedes pueden fotografiar un galpón de esos grandes o un puente de madera que vean y se proponen hacer el diseño en madera de ese puente. Entonces, ustedes tienen que primero mostrármelo y aprobar. No es que tienen que ustedes empezar a suponer que esto está bien. Entonces, una vez que les apruebe y les diga sí, está bien, proceden a hacer el plano arquitectónico o el esquema. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que estoy buscando. A ver, vamos a ver aquí del anterior semestre. La práctica 2. A ver, vamos a buscar. No, este no. Este de aquí veamos. Bien, esta es su práctica que ha hecho este muchacho. Y fíjense, este era su diseño. Este es como una especie de alameda o un parquecito que ha visto y se ha propuesto hacer el diseño. ¿Sí? Entonces ha hecho su esquema estructural. ¿Sí? Ha puesto la separación, distancias, medidas, forma. Entonces, esto es lo que se requiere para poder calcular. Entonces, esto estaba bien, ¿no? A ver, otro, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Este chavo. Mira, este ha hecho un puente de madera. ¿Sí? Esta es la vista en perfil. Vista inferior, no sé qué habrá hecho aquí. La cercha superior. Pero no está bien esto, ¿no? Debe tener mala nota. Fíjense, es una cercha. Por aquí pasa el auto. Y esta cercha agarra las vigas de madera. ¿Sí? Está mal esto, pero más o menos es la idea. Algo así es lo que este chango ha hecho, ¿no? Pero esto es muy sencillo, ¿no? Demasiado sencillo. Este, miren, ha hecho un galponcito que no es tan grande. Ya, pero le he hecho valer, ¿no? Es pequeño. Tiene que ser algo más grande. Este es lo mismo, ¿no? 9 por 10, escucha. Muy pequeño. Demasiado. Este todavía es un poco más grande. 18. 18 por 6. Un poquito más grande, pero no vale la pena, ¿no? O sea que tienen que buscar algo que sea... ¿Qué dices? ¿En qué programa? Es en AutoCAD. Claro, en AutoCAD. Todo tiene que estar dibujado en AutoCAD y lo imprimen con PDF. ¿Ya? Pero, ¿saben? Búsquense cosas que valgan la pena. ¿Sí? Algunos chicos han hecho cosas que son interesantes, les voy a mostrar. Bueno, hay todo tipo de estudiantes, ¿no? Los buenos y los malos. Y algunos han hecho cosas interesantes. A ver, ¿dónde está?
es este. Por ejemplo, este muchacho, mira lo que ha hecho. ¿Qué les parece? Un pequeño puente con todo lo que corresponde. ¿Sí? Fíjense. Bien, ¿no? Esto ya es un armazón, ¿no? Un entramado. Aquí el E es 130.000. Entonces, estas cosas, jóvenes, les ayuda a ustedes a aprender y hacer proyectos. Pero si su objetivo es ir por el camino corto, o sea, pasar la materia, como sea, y copiar o cualquier cosa, entonces les va a ir mal, ¿no? Porque después viene hormigón armado. Nos vamos a ver la cara en hormigón armado, ¿no? Y yo les aseguro que si esto no puede, hormigón no van a poder. Porque el cálculo es más intenso, ¿sí? En hormigón armado. Si aquí les ha parecido que es un poco complicado, más allá va a ser peor, ¿no? Así que vayan acostumbrándose al cálculo, ¿no? Bien, algunas preguntas, por favor, sobre esta práctica, jóvenes, o el proyecto. Inge, para esta práctica, ¿vamos a sacar de internet o tiene que ser sí o sí de alguna obra o algo? Las dos cosas, Ever. Puedes hacerlo buscando en internet algo que sea apropiado, o si tú vives en un lugar donde hay muchas cosas parecidas, puedes sacarle una foto y tú te ideas, ¿no? Te ideas más o menos cómo puede ser el plano arquitectónico de eso. O al final te puedes inventar, Ever, ¿no? Si es que no encuentras. Pero tendría que ser algo significativo, ¿sí? No algo bien básico, ¿no? Yo voy a resolver un ejercicio de un proyecto en clases. Lo que me ha pasado es que cuando yo he hecho eso, varios han hecho lo mismo que yo, ¿no? Ya han cambiado datos nomás, ¿no? Entonces eso no vale tampoco, ¿sí? Así que no hagan eso, jóvenes, si están pensando, ¿no? Pero sí les voy a enseñar a utilizar el SAP mejor, porque a esta altura ya deberían tener nociones del SAP, por lo menos hacer algunas cosas básicas, muy básicas, ¿no? En hiperestática es una buena materia donde se aprende bastante el SAP. Y en esta materia les voy a ayudar a aprender mejor el SAP, ¿no? Entonces, les voy a colaborar, ¿no? En ese sentido. Y van a aprender a usar mejor el SAP. Y en hormigón ya tienen que ser campos, ¿no? Para el SAP. También les voy a ayudar, si es que nos vemos en hormigón, a utilizar mejor el SAP, ¿no? Bien, entonces puede ser de internet, puede ser algo que ustedes están viendo, y la idea es de que sea apropiado y hagan un plano arquitectónico. Esa es la práctica 2, el plano arquitectónico. No les estoy diciendo que la práctica 2 es el cálculo, solo es el plano arquitectónico. No incluye las escuadrillas de las maderas, solo las dimensiones. Si quieren tener una idea de qué es un plano arquitectónico, es como cuando tú le dices al carpintero o al albañil, así quiero la puerta, le dibujas en un papel las medidas, todo, y él viendo en el papel se ubica.
y construye de acuerdo a lo que tú le has pedido. A eso le llamamos un plano arquitectónico. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que estar hecho en AutoCAD y bien hecho. Porque si tú lo haces mal, le faltan medidas, le falta todo, la persona que va a construir en base a esa cosa que has hecho no va a entender y te va a llamar y preguntar, ¿y cuánto es esto? Esto está mal, no, esta medida no coincide, y así, ¿no? Pues tiene que ser algo que también esté bien hecho. Y tiene que ser en AutoCAD, no en Paint, ¿no? Sino en AutoCAD. ¿Qué más, jóvenes? Inge, también se puede hacer, ¿no?, una estructura de pura madera de una casa. Por ejemplo, las antiguas Claro, casas, las clásicas. Si es grande, Bueno, ¿no? las Pero si es cercas, una casa así pequeño, no vale la pena, ¿sí? No. Puede ser un entablonado grande, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Porque porque las hay, casas, o sea, las antiguas casas, las clásicas, hacían de madera, hasta las cercas hacían de madera, de vigas, de madera no, hacían así, ¿no? tiene que ser algo significativo, Tito, porque esas casas antiguas no calculaban, ¿no? Directamente le metían el tronco grueso y listo. Pero tú Ah, tienes sí, que sí. calcular aquí, ¿ok? Entonces, alguna vez he ido a ver un problema estructural de maderas, de esta gente que tiene así sus chalets, gente acomodada con chalets, y ellos, me acuerdo de un caso donde se hicieron todo un entablonado de madera grande y encima le cargaron cerámica, ¿no? Como si fuera piso, y se hundió la viga, ¿no? Y querían solucionar eso. Así que fui a ver y le sugerí coloquen perfiles, ¿no? A la madera. Pues la madera no se ha roto, pero lo que se ha hecho se ha flexado. O sea, si esta era la viga, se ha flexado así, pero no se ha roto. Y a los dueños no les ha gustado de que esté así flexado. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar? Hemos gateado con gata hidráulica y lo hemos puesto perfiles. Eso es lo que te he dado en el examen para que resuelvas. Eso hemos calculado perfiles y eso hemos puesto y se ha flexado un poquito y todo bien, ¿no? Entonces, hay gente que hace así entablonados grandes de puro madera, entonces eso sí se puede calcular, ¿no? Pero una casa así convencional, ¿de acuerdo? Inge, esto más la quería consultar. Inge, no, esos días que hemos dado examen, yo no he logrado llegar a clases y no he dado examen de esta materia. ¿Ninguno? Sí, Inge, y también un poco no estuve pudiendo entender de las clases virtuales porque yo había congelado mi clase en la ULAB en el 2017 y me he incorporado recién este semestre. Y tampoco sabía que tenía un Classroom para subir las prácticas. ¿Pero qué has estado haciendo? Mira, tanto tiempo estamos pasando clases. Sí, hace 3 semanas me parece que me incorporó en clases. Bueno, ya es todo lo que haya pasado después de que te hayas incorporado, ya es responsabilidad de cada uno. Entonces, si tú no has dado tu parcial, no has dado tu repaso, tú sabes que la universidad tiene un sistema de postergación de exámenes, donde tienes que tramitar, conseguir una autorización, mostrarme esa autorización y ahí podemos programar tu examen parcial. Entonces, si te autorizan tu examen parcial, te podrían autorizar también tu repaso. Pero el repaso y el examen parcial no va a ser el mismo, va a ser diferente, ¿no? Así que ese sería el camino, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ya está bien, entonces me voy a acercar a las oficinas el lunes a la universidad y a ver qué me dice. Eso es lo que puedo hacer por ti.
conseguir la autorización y te puedo colaborar haciéndote dar el examen y el parcial, ¿no? El repaso y el parcial. Bien, algo más sobre el proyecto, joven. Código de Classroom. Para eso escribirme a mi WhatsApp y te voy a dar la contraseña para el Classroom, ¿sí? Para que te unes. Bien, jóvenes. Pueden prender sus cámaras. Vamos a sacar la evidencia, por favor. A ver, traten de prender todos, solo un par de minutos. Bien, jóvenes, quedamos acá. Cualquier problema que tengan sobre que no he dado mi examen o no estoy en el Classroom, cosas así, o recién me he inscrito, directamente al WhatsApp, por favor, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, quedamos así.